Una típica mañana de domingo, mientras la mayoría de la gente aún holgazaneaba en la cama, Samuel ya estaba sentado en la última fila de la iglesia, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Ya no iba por convicciones, sino porque su madre había insistido. Cargaba sobre sus hombros una mezcla de aburrimiento, miedo y una duda que no podía quitarse de encima. ¿Y si he hecho algo que Dios no puede perdonar? Era una pregunta que lo había estado rondando durante semanas. No venía de afuera, venía de adentro. Nadie había dicho nada, pero algo lo inquietaba profundamente. Sentía un peso en el pecho cada vez que alguien hablaba del Espíritu Santo. Evitaba el tema, cambiaba de tema. Pero en el fondo temía haber cruzado una línea invisible, y ahora tal vez ya no habría vuelta atrás. Todo empezó tras una discusión con un amigo cristiano. Samuel se burló de una oración en lenguas, imitó los gestos y terminó diciendo: «Eso es para gente perturbada». En ese momento pensó que solo estaba siendo sarcástico, pero en los días siguientes algo en él empezó a cambiar. No era solo culpa, era como si hubiera silenciado una voz interior. La Biblia parecía distante, la oración vacía, la fe indiferente. Era como si hubiera cerrado una puerta desde dentro y hubiera perdido la llave. Aun sin saber el nombre, la angustia ya tenía una dirección, el miedo a haber cometido el pecado imperdonable. Simplemente no podía explicar por qué le afectaba tanto. Esa mañana en la iglesia, el pastor comenzó a predicar precisamente sobre eso: blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue como si todo a su alrededor hubiera desaparecido y solo quedara la voz del predicador, cortante como una cuchilla. Samuel se quedó paralizado. El sermón no era condenatorio, pero sintió que alguien leía desde dentro. Cada frase parecía llegar a una parte de su corazón que él mismo intentaba ocultar. El pastor habló sobre las personas que rechazan al Espíritu aún viendo su obra, y que esto no es un simple error, sino una decisión constante, obstinada y orgullosa. Esto le hizo recordar a Samuel el día en que se había burlado, no de su amigo, sino de lo que estaba viviendo. Sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, pero al mismo tiempo un pensamiento lo paralizaba. ¿Y si ya he ido demasiado lejos? El sermón continuó. El pastor explicó que blasfemar contra el Espíritu no era un fracaso momentáneo, sino un endurecimiento tan profundo que ya no podía arrepentirse. Samuel tragó saliva. Todavía le importaba. Todavía se sentía conmovido. Eso le trajo un pequeño alivio, pero el miedo seguía acosándolo. Fue entonces cuando el pastor dijo algo que lo destrozó por dentro. Si todavía te importa, si todavía lloras, si todavía quieres volver, entonces el Espíritu Santo todavía te está hablando. Samuel bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo lloró de verdad. No fue un grito fuerte ni teatral. Fue un grito silencioso de alguien que sentía que aún había esperanza. Por primera vez, comprendió que el pecado imperdonable no era un error, sino una negativa, y a pesar de todo, seguía queriendo escuchar, seguía queriendo regresar. Esa mañana no estuvo marcada por una gran revelación ni una experiencia sobrenatural, pero fue el día en que Samuel dejó de huir y comenzó a enfrentar su miedo. Comprendió que la duda no era el final. Era la señal de que Dios aún no se había dado por vencido. Y allí, en ese banco olvidado, sin que nadie lo notara, dijo su primera oración sincera en mucho tiempo: «Espíritu Santo, todavía te escucho». Era una tarde sofocante, de esas en las que el sol parece querer derretir hasta el polvo del suelo. Las calles estaban abarrotadas, porque todos sabían que Jesús pasaría. En medio de la multitud, unos hombres cargaban a un joven. No era solo su peso físico lo que llamaba la atención, sino su mirada apagada, su boca entreabierta, su mirada desenfocada. No hablaba, no podía ver y
Peor aún, se debatía como si algo en su interior estuviera en guerra. Los que estaban cerca evitaban mirarlo. Daba miedo. Algunos decían que era una locura, otros que era un castigo. Pero había quienes lo sabían. Era opresión espiritual. En aquellos días, la enfermedad y la posesión se confundían a menudo. Pero este caso no dejaba lugar a dudas. El joven parecía ausente de su propio cuerpo. Era como si no estuviera allí. Cuando llegaron ante Jesús, no hubo gritos ni espectáculo, solo un silencio denso. La multitud, que previamente había estado murmurando, guardó silencio. Jesús miró al joven con firmeza, sin miedo ni juicio, y con un gesto sencillo habló con autoridad. Nadie oyó las palabras exactas, pero el impacto fue visible. El cuerpo del joven dejó de contraerse. Su rostro se relajó. Parpadeó por primera vez en mucho tiempo. Miró a su alrededor como si despertara de una pesadilla. Entonces sus labios se movieron, lentamente al principio, luego con claridad. Habló. Palabras sencillas pero llenas de vida. Era como si hubiera vuelto al mundo. La multitud estalló de asombro, la gente lloraba, aplaudía, otros se arrodillaban. Era imposible negar que algo sobrenatural había sucedido allí. Un joven que no podía ver ni hablar ahora vio y dio testimonio. Y no por un proceso médico, sino por intervención divina. Muchos comenzaron a glorificar a Dios. Decían, nunca se ha visto algo igual en Israel. Pero como siempre, no todos reaccionaron con fe. En medio de la conmoción, un grupo de religiosos susurraba entre sí. Eran fariseos. Eran hombres eruditos, respetados, conocedores de la ley. Pero lo que salió de sus bocas fue como un golpe para el ambiente espiritual del momento. Él expulsa demonios por el poder de Beelzebú. Era una acusación grave. Llamar al poder de Dios obra del diablo. Eso era más que escepticismo, era perversidad. Era como mirar la luz del sol e insistir en que era oscuridad. La gente estaba confundida. Algunos no entendían lo que eso significaba, pero Jesús lo entendió y no lo dejó pasar. Lo que habían hecho no era solo una crítica, era una afrenta al Espíritu de Dios. La multitud estaba dividida. Algunos permanecieron en silencio, sin saber qué creer. Otros se enojaron, insatisfechos con tal audacia. Pero Jesús mantuvo la calma. Sabía lo que estaba en juego. No se trataba solo de ese milagro, se trataba de algo más profundo. El riesgo de que alguien viera con sus propios ojos la acción del Espíritu Santo y aún así la rechazara. Eso era peligroso. Ya no era duda. Era dureza de el corazón. El joven, ahora de pie y lúcido, observaba todo con lágrimas en los ojos, sin comprender toda la discusión, pero sintiendo en su espíritu que algo mucho mayor se enfrentaba en ese momento. Jesús no alzó la voz. No necesitaba dramatizar nada, pero sus palabras fueron como flechas certeras, directas al corazón de lo que estaba sucediendo. Miró a los fariseos y dijo algo que les dio escalofríos a quienes lo oían. Todos los pecados serán perdonados, excepto la blasfemia contra él. Fue una sentencia dura, pero no gratuita. Fue una advertencia. Estos hombres habían visto con sus propios ojos una obra clara de Dios. Sin embargo, por orgullo, envidia o dureza de corazón, decían que era obra del diablo. No se trataba de dudas sinceras, no se trataba de quienes aún buscaban comprender, se trataba de mirar la verdad y rechazarla deliberadamente. Jesús hablaba de un tipo de rechazo que va más allá de la mente. Es una decisión profunda del alma. Es cuando alguien ve lo sagrado y lo desprecia conscientemente, no por error, sino intencionalmente. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un tropiezo, es una caída voluntaria al abismo. Y lo aterrador es que este pecado no ocurre de la noche a la mañana.
Comienza con pequeños rechazos, con el corazón endureciéndose gradualmente, hasta que la persona ya no puede oír. Las palabras de Jesús no pretendían asustar a quienes aman a Dios. Eran una advertencia para quienes se aprovechan de la gracia. Los fariseos estaban tan apegados a su sistema, a su posición y estatus, que preferían negar la presencia de Dios antes que reconocer su error. Y esto es lo más peligroso, cuando el orgullo impide que alguien se entregue. Cuando una persona elige resistirse tanto al Espíritu que termina volviéndose insensible, y cuando el Espíritu ya no puede convencer, no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón. Es como si se quemara el único puente que conectaba el corazón con la salvación. Muchos de los presentes guardaron silencio después de esto. No era una simple enseñanza, era una advertencia que aceleraba los corazones. Jesús no solo estaba exponiendo a los fariseos, estaba mostrando lo que sucede cuando alguien se excede en el rechazo, cuando el orgullo vence a la verdad. Y lo más grave de todo es que, en ese momento, quienes escucharon esto con el corazón roto sintieron el peso, pero también la misericordia. Aún había tiempo para volver atrás, pero para quienes se burlaban, el riesgo era real. Estaban a un paso de cruzar una línea invisible que nadie puede ver, pero que el Espíritu conoce. ¿Y el joven? Permaneció allí, en silencio, pero profundamente impactado. No entendía de teología, pero sabía una cosa: había sido liberado, había vuelto a la vida. Y lo que para él era un milagro, para otros era motivo de crítica. Era increíble, pero también era la realidad para muchos. A veces, Dios hace algo extraordinario ante los ojos de todos, y sin embargo, hay quienes deciden no creer. Esa escena marcó no solo ese día, sino que resuena hasta el día de hoy, porque lo que Jesús dijo allí no quedó en el pasado. Sigue siendo cierto, sigue siendo una advertencia viviente. A lo largo de los años, muchas personas han escuchado esta palabra de Jesús y han sentido miedo. Quienes aman a Dios, quienes luchan con el pecado, pero que han caído, se han desviado o simplemente tienen un corazón sensible, han comenzado a preguntarse: ¿cometí este pecado sin darme cuenta? Es una pregunta sincera y demuestra algo importante. Quienes se preocupan por esto ya están en el camino correcto, porque la culpa, la tristeza, el miedo son señales de que el Espíritu Santo sigue presente. El verdadero peligro es cuando la persona ya no siente nada, no tiene miedo, no siente arrepentimiento, no desea volver. El pecado imperdonable no es algo que una persona comete sin saberlo, no es una debilidad emocional ni un momento de crisis. Es una decisión fría, consciente y continua de resistir al Espíritu. Es mirar el llamado de Dios y decir no una y otra vez hasta que ya no se oye nada. Es una muerte espiritual lenta, y esta insensibilidad no aparece de la noche a la mañana. Se forma poco a poco, a medida que el corazón se cierra, a medida que la persona se aísla, a medida que se ignora la gracia. Quienes siguen este camino generalmente ni siquiera se dan cuenta, porque ya no lo sienten. Por lo tanto, quienes temen haber cometido este pecado deben entender: el miedo es evidencia de vida espiritual, es señal de que el Espíritu aún está presente. El dolor, la vergüenza, la sensación de haber fracasado, todo esto puede doler, pero también puede ser el comienzo de una restauración. Es como si la conciencia luchara por mantener viva la conexión. Y Dios honra esto. Él no rechaza un corazón quebrantado. Quienes aún se preocupan por las cosas de Dios, incluso si están confundidos, aún están al alcance de la gracia. Y esta es la mejor noticia para quienes alguna vez pensaron que no había vuelta atrás. Claro que es peligroso jugar con el pecado, resistirse al Espíritu por demasiado tiempo, dejar que nuestros corazones se endurezcan.
Pero también es cierto que Dios es paciente. Él espera, Él llama, Él insiste. El problema es cuando una persona empieza a acostumbrarse a la ausencia de Dios y se siente cómoda lejos de Él. Entonces, la advertencia debe sonar con fuerza. Pero mientras haya incomodidad, mientras haya lucha interna, hay esperanza. Dios no cierra las puertas a quienes aún quieren regresar. Y esto debe decirse con claridad, para liberar a tantas personas que cargan con una culpa que no proviene de Dios, sino de la confusión espiritual. Esta confusión es más común de lo que parece. Hay jóvenes que lloran solos en sus habitaciones creyéndose condenados. Hay madres que oran por sus hijos, pensando que no tienen salvación. Hay líderes que se avergüenzan de no poder superar ciertos pecados y creen que Dios ya los ha rechazado. Pero todo esto, Dios es justo, pero también misericordioso. Él conoce la diferencia entre quienes han caído y quienes han optado por alejarse, y siempre extiende su mano a quienes claman de verdad. El corazón contrito aún se escucha, la lágrima sincera aún se ve, el arrepentimiento aún tiene valor. En la vida nadie está a salvo de caer. A veces uno siente que se ha extraviado demasiado, que se ha hundido demasiado en el lodo, que ha roto todo lo que una vez fue una promesa. Esto fue exactamente lo que le sucedió a un hombre que, durante mucho tiempo, sintió que no podía volver atrás. Había cometido un gran error y la culpa le oprimía el pecho. Parecía que el peso de su pecado era tan grande que no había perdón para él. Se sentía abandonado, a la deriva, como si Dios lo hubiera desestimado. Ese día en particular, cuando se dio cuenta de lo bajo que había caído, fue muy oscuro. Parecía que todo había terminado. Pero ese mismo día sucedió algo inesperado. Recordó una historia. Pedro, el apóstol, quien negó a Jesús 3 veces, incluso después de caminar y servirle durante años. Pedro, que había caído tan bajo, fue restaurado. Eso trajo una chispa de esperanza, como un sol tímido entre nubes espesas. El hombre sintió entonces un deseo casi sofocante de volver a intentarlo. Aunque no sabía si era posible, decidió levantarse. El peso de la culpa no se alivió de inmediato, pero comprendió que sentirse culpable no era sinónimo de condenación, sino más bien una señal de que la gracia aún llegaba a su corazón. En ese momento decidió no esconderse más. Abrió su corazón, lloró en silencio, confesó sus errores y pidió ayuda. Sabía que necesitaba algo más grande que su propia fuerza para seguir adelante. Encontró personas que también pasaban por dificultades y juntos se ayudaron mutuamente. La restauración no fue instantánea, no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue real. Con cada paso, sintió que la luz brillaba de nuevo en su interior. La sensación de abandono dio paso a la paz. Comprendió que Dios no guarda rencor, que perdona incluso los peores errores, siempre que haya un corazón dispuesto a arrepentirse. Esta historia es prueba viviente de que no hay caída que Dios no pueda transformar en un punto de inflexión. No importa cuán grande sea el error, ni cuán lejos haya llegado la persona, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el aprendizaje no llegó con palabras bonitas, sino con el dolor vivido, la lucha silenciosa y la valentía para levantarse incluso sin estar seguro del camino. Y esta fuerza, más que cualquier otra cosa, es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. El mensaje es claro y sencillo. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. Caer no es el fin. La culpa no es la sentencia definitiva. Lo que sella el destino es la decisión de alejarse, de resistir al espíritu hasta no sentir nada más. Pero mientras haya una oportunidad de cambio, ese día, para ese hombre, fue el día en que comprendió que el amor de Dios es mayor que sus errores.
Salió de allí transformado, con la certeza de que la gracia es real y de que Dios siempre está listo para restaurar a quienes verdaderamente recurren a Él. Después de pasar por todo esto, el hombre aprendió algo fundamental. Mantener el corazón abierto y sensible a la voz del Espíritu Santo es la clave para no perderse. Comprendió que muchas veces nos endurecemos sin darnos cuenta, ignorando esos pequeños toques que Dios nos da en nuestra vida diaria. Son estas pequeñas cosas, el llamado casi imperceptible, las que necesitan ser atendidas. No tiene sentido esperar grandes señales o milagros. El Espíritu habla en las cosas sencillas, en nuestra conciencia, en nuestra sensación de paz o inquietud, en ese deseo de buscar lo correcto. También comprendió que no podemos confundir todo lo que parece espiritual con la verdadera acción del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nos engañan y nos desvían, y necesitamos discernimiento para saber qué proviene de Dios y qué no. Fue un aprendizaje difícil, porque a veces él mismo calificaba de satánico todo lo que provenía del Espíritu, simplemente porque no lo entendía bien. Aprender a diferenciar fue esencial para no cerrarnos aún más. Y esto solo se logra con el estudio, la oración y la convivencia con personas que también buscan la verdad. Otra cosa importante que descubrió fue el poder y el diálogo con Dios. No se puede llevar la carga solo. Aprendió a ser honesto consigo mismo y con Dios, confesando sus errores sin miedo, sabiendo que esto no lo hacía menos digno. También comprendió que estar en comunión con otros hermanos y hermanas, participando en la iglesia, ayuda mucho a mantener el corazón alerta y la fe viva. No es fácil, admitió, pero es el camino que brinda seguridad y evita caer en la trampa de la blasfemia. Lo más impactante para él fue comprender que nunca se debe pensar más allá de la gracia. La arrogancia, el orgullo, pensar que todo está perdido o que ya no vale la pena intentarlo, son trampas peligrosas. Comprendió que cuando el corazón empieza a endurecerse y ya no siente nada, es hora de preocuparse, pero mientras uno todavía sienta algo, cualquier cosa, es señal de que Dios está ahí, deseando acercarse, y es esta señal la que debe recibirse con urgencia y cuidado. Finalmente, el hombre comparte un consejo sencillo pero profundo. Escucha al Espíritu. Cuando te habla, no cierres la puerta, no lo pospongas. Es la única manera de evitar el pecado imperdonable. Sabe que no es fácil, que la lucha es diaria, pero lo que le salvó la vida fue precisamente esta sensibilidad renovada. Y esta sensibilidad, dice, es un don precioso que todo cristiano debe proteger como si fuera oro, porque de ella dependen la vida espiritual y la verdadera comunión con Dios. El pecado imperdonable no es casualidad ni una sorpresa caída del cielo. Es el resultado de un corazón que poco a poco se ha negado a escuchar, un corazón que ha cerrado las puertas a Dios hasta que ya no puede oír nada, ni el susurro del Espíritu, ni el llamado de la gracia. Este rechazo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso que destruye lentamente la esperanza hasta que parece no haber vuelta atrás. Pero la verdad de esta historia es que mientras aún sientas, aún te importe, aún llores por dentro, la puerta sigue abierta. Si estás leyendo esto y sientes un peso en el corazón, no lo ignores, no lo pospongas. Aún hay tiempo, aún hay una oportunidad real de recurrir a Dios, escuchar al Espíritu Santo y aceptar la gracia que te ofrece. No estás solo en esta lucha, aunque a veces lo parezca. Dios no te ha abandonado. Él te espera, listo para abrazarte, perdonarte y restaurarte. Esta es una invitación urgente y verdadera, porque la vida espiritual se compone de decisiones diarias. Elegir escuchar, elegir abrirse, elegir regresar. Lo que marca la diferencia entre quienes permanecen y quienes se pierden
es esta decisión consciente. Elegir resistir, endurecerse y rechazar la voz de Dios cierra las puertas del alma. Pero elegir el arrepentimiento, la humildad y la búsqueda sincera mantiene viva la esperanza. La historia del hombre que luchó con el miedo al pecado imperdonable es un poderoso recordatorio. No tienes que vivir con miedo ni culpa, sino con fe y valentía para levantarte. Dios quiere que sepas que nunca es tarde para empezar de nuevo. Así que si sientes que aún hay algo dentro de ti, una inquietud, un deseo de cambio, una llamada que te impide dormir, responde a ella. No lo dejes para mañana. No dejes que el miedo ni la vergüenza te detengan, porque mientras haya arrepentimiento, habrá perdón. Y donde hay perdón, hay vida nueva, renovada, llena de propósito. Este es el milagro que puede sucederte ahora mismo. Y para concluir, tengan la certeza de esto. La mayor prueba del amor de Dios es la gracia que ofrece cada día a todos los que desean regresar. La puerta está abierta, el camino está ahí, esperándolos. Solo den el primer paso. Aún hay tiempo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido ese miedo o duda de haber cometido un pecado imperdonable? ¿Cómo lidias con este sentimiento? Cuéntanos tu experiencia u opinión en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otras personas que también estén pasando por esto. Si este video te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido nuevo que pueda transformar tu vida y tu fe. Aprovecha la oportunidad de ver también nuestros otros videos, donde hablamos de temas que aportan esperanza, sanación y fortaleza espiritual a tu vida diaria. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense y nos vemos en el próximo video.